Más político que nunca, creo yo, o al menos eso esperamos, en el sentido de que nos ha parecido que era muy importante entender que el siglo XVII es un siglo de cambios radicales y profundos, todo cambia. La idea platónica de que Dios existe por su profunda belleza y que tenemos que acercarnos a Él y que dependerá de Él aceptarnos o no, cambia radicalmente. Dios está en nuestra construcción mental, está en un espacio en el que le tenemos que dar un nuevo sentido. Es una tensión entre una moral adquirida y una ética que tiene que reconstruirse, que tiene que volver a poner valores en la sociedad de una forma nueva. Y una de las formas que el autor del Burlador de Sevilla tiene de atacar esos preceptos, de enseñarnos que hay que cambiar, es atacar uno de los flancos más extractivos de la sociedad, que es el comercio con la carne humana, finalmente, que es el comercio con el virgo de la mujer, el preservar los privilegios a través de esas clases extractivas que se alimentan del trabajo de las clases populares. Y ese burlador lo que nos enseña es que él no burla mujeres, él burla ímenes, burla realmente el uso de los privilegios del cuerpo femenino y la virginidad para preservar clases sociales y sus privilegios. Es una obra de una dimensión política profunda, es un cambio de paradigma muy grande en la sociedad del XVII, es una obra que resitúa la figura de Dios tal como se ha entendido. No olvidemos que la estatua del comendador al final de la obra, cuando don Juan le pide a través de su arrepentimiento ser perdonado por un sacerdote, se lo niega, por tanto niega las bases del cristianismo tal como lo conocemos. Es una obra llena de metafísicas, es una obra llena de preguntas, es una obra llena de incertidumbres, y esperemos que nuestros espectadores puedan, quieran y sepan dar respuesta a las múltiples preguntas que la obra plantea. Todos los malos son buenos y todos los buenos son malos en el fondo, ¿no? Hay siempre algo del terrorismo que nos permite cuestionar cuestiones que a veces hemos dado por asentadas, y cuando hablo de terrorismo evidentemente que no estoy hablando simplemente de alguien que asesina gratuitamente, sino que estamos hablando de muchas de las opciones en el que el poder ejerce su terrible violencia sobre los ciudadanos. Don Juan pertenece a esas clases extractivas, pertenece a la nobleza, y él es consciente de que hay que dinamitar unos privilegios para generar una sociedad un poco más igualitaria. Eso lo ha dicho Mikel Arostegui, nuestro protagonista, porque sí que hemos visto que en el viaje de don Juan hay algo de cristológico. Yo no diría que don Juan es un Jesucristo, ni mucho menos, pero sí que es alguien que es capaz de entregar su propia vida para sus objetivos, como lo es el chaval o chavala en Israel que se pone un cinturón de explosivos para intentar cambiar algo de una sociedad que él cree profundamente injusta. El terrorismo es terrible, siempre, por supuesto, pero hay algo de la mentalidad del terrorista, y en el fondo Jesucristo podría ser leído como un terrorista porque es el fundador de un nuevo orden y por tanto tiene que destruir algo, que nos ha ayudado a entender. Lo que pasa es que seguramente nos hemos acercado más al viaje cristológico de la mano de uno de los grandes exegetas del cristianismo del siglo XX, como fue Pier Paolo Pasolini. Él, con una frase maravillosa que dice: escandalizar es un derecho, pero ser escandalizados es un placer, nos recuerda cómo este burlador que nos burla nos escandaliza, y podemos encontrar un placer intelectual en intentar entender los porqués de ese mecanismo. Eso depende de cómo leas la obra, sin duda alguna. Nosotros hemos intentado quitarle eso, le hemos dado también un cierto nivel de conciencia de sus errores, y cómo ese nivel de conciencia de sus errores le encaminan hacia su autodestrucción. Finalmente la obra nos plantea que el lugar donde está enterrado el comendador, donde está su cripta, donde va a acudir a la invitación de la cena al convidado de piedra, es el mismo lugar donde el rey ha diseñado la ceremonia última de Estado de casar a todo el mundo con sus burladores, finalmente, ¿no? Hay algo de crimen de Estado detrás de todo eso, hay algo de suicidio. Finalmente, ¿quién mata al burlador de Sevilla? Lo único que vemos en los versos de su autor es que ingiere una copa de vino envenenado. Por tanto, ¿quién ha puesto el veneno en esa copa? ¿Dios, el rey o él mismo? Jamás lo sabremos. Son más de 3000 las obras que se han hecho alrededor de la figura de don Juan. ¿Por qué?
porque nuestra sociedad necesita profundamente sentir que podemos dinamitar aquellos corsés morales más drásticos. Detrás de Don Juan vendrá el Marqués de Sade, o vendrá el Marqués de Mazoc, o vendrá Pasolini, o vendrán tantos y tantos hombres y mujeres que nos han enseñado que el propio cuerpo es una de las partes esenciales para entender cómo podemos acercarnos a lo trascendente, pero también podemos jugar con lo más inmanente, con lo que realmente nos constituye como seres en una sociedad colectiva. Hay quien ha visto en Don Juan una religión llamada donjuanismo, pero si esa religión tuviese como único objetivo el sexo compulsivo y violento, no creo que tuviese los adeptos que ha tenido la lectura de la figura de Don Juan. Yo creo que el donjuanismo finalmente es una conciencia, como lo será el masoquismo, lo será el sadismo, una conciencia de usar simbólicamente la sexualidad humana para ir un poco más allá del ejercicio de la sexualidad humana. Porque vais a ver los mejores actores jóvenes y no tan jóvenes haciendo Verso del siglo de oro de una forma extraordinaria. Es un ejercicio de virtuosismo elocutivo extraordinario, y porque es una obra que realmente sigue incomodándonos, sigue dándonos herramientas de cuestionar muchos de los elementos que aún siguen profundamente activos en nuestra contemporaneidad.